pantalla para que le... Ahí está. Gracias, hermano Martín. Así ya nada más dele aceptar, hermanos, y ya de esa manera, para que se pueda grabar de manera correcta lo que viene siendo esta clase, la lección número 7 de la materia número 3. Cómo desarrollar la vida devocional. Nuestro hermano Pastor Samuel González la estará compartiendo en un instante más. Así es que vamos a seleccionar a alguien que nos dirija en oración para poder comenzar. Hermano Hilario Segura, favor de dirigirnos, por favor, mi hermano, en oración para poder iniciar esta clase. Inmediatamente cuando nuestro hermano Hilario Segura termine, nuestro hermano Pastor Samuel González tomará el lugar. Adelante, hermano Hilario. Dios me los Amén. bendiga. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de su presencia. Le damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, entrar, Señor, en línea a esta clase, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ya están conectados, los que no puedan, Señor, que vienen de su trabajo, Señor, bendígalos también. Bendiga a nuestro hermano pastor que va a compartir esta clase, Señor, que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Bendiga también, Señor, mi hermano Martín, mi hermano Octavio, cada uno de los a los cuales Dios les puso en el corazón llevar a cabo estas clases en línea que son de grande bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso día tuvimos hoy, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios ha sido bueno. Yo creo que Dios siempre tiene algo especial para darnos. Dios les bendiga. Para mí es un gozo poder una vez más estar en este lugar. Sí, me logro escuchar. Amén, sí se escucha, pastor. Muy bien, excelente. Qué alegría, hermanos. Dios les bendiga, como cada lunes, ¿verdad? Hoy una vez más, Dios nos permite poder estar en estas lecciones que sin duda han bendecido la vida de miles de personas que han tomado SDIM. Y bueno, hoy una vez más nos conectamos. Y hoy viene un tema muy importante. Hoy vamos a ver un tema que sin duda es de mucha importancia, y la lección que vamos a ver hoy es una interrogante, es una pregunta: ¿cómo desarrollar la vida devocional? Voy a pedir a nuestro hermano Martín si nos puede apoyar a proyectar las láminas que vamos a estar viendo el día de hoy, y creo fielmente, hermano, que esta lección va a bendecir grandemente nuestras vidas. Eh, y este tema, sin duda, es vital en la formación de todo creyente. Olvídese del líder, de todo creyente, ¿sí? Es fundamental de que todo creyente tenga una vida devocional, y con mayor razón aquel que ha sido llamado al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, vamos a ver este grandioso tema: es cómo desarrollar la vida devocional. Y quiero que vayamos a un pasaje, quizá hemos escuchado, o quizá hemos escuchado a través de alguna predicación, a través de algún mensaje. Se encuentra en Romanos 12, versículo 2. En la siguiente lámina vamos a ver este texto, ¿verdad? Igual si lo quiere buscar en su Biblia o en sus apuntes, irlo poniendo, excelente. Romanos 12, 2 claramente nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí hay algo importante, y creo que ese es el tema nuclear de lo que vamos a estar viendo hoy. Dice el pasaje: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y sigue diciendo el versículo 2 de Romanos 12: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hoy vamos a ver un tema, como dije, que es acerca de la vida devocional de todo creyente, y obviamente incluyendo a todo aquel que es líder, en el cual Dios ha llamado a ser parte de él. Entonces, vamos a iniciar, vamos a entrar en materia, y para poder desarrollar una vida devocional, hermano, vamos a ver tres aspectos fundamentales e importantes. Y el primer aspecto que vamos a estar viendo es que para poder desarrollar una vida devocional, primero hay que desarrollar la disciplina. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, el punto número uno es: para poder hacerlo hay que ir desarrollando disciplina. Eso lo vamos en la siguiente lámina. Entonces, vemos
algo importante. Yo no puedo tener una vida devocional si yo no practico una disciplina en mi vida personal con el Señor. Es decir, una vida devocional. Ahora, para poder hacerlo necesitamos una disciplina importante y según de acuerdo al diccionario o la Real Academia Española, dice que la disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Entonces, prácticamente, hermanos, ahora, ¿cómo es aplicable esto ahora en la vida de un cristiano? Bueno, primero que nada, llevar una vida devocional, hermanos, de disciplina, es entonces mantener el orden para nosotros buscar la presencia de Dios. Y primero, quiero antes de pasar a la siguiente lámina, antes de pasar, vemos ahí una imagen donde yo creo que si analizamos la imagen y si hablamos de disciplina, ¿qué se nos viene a la mente? Alguien que me diga rápidamente, ¿qué se nos viene a la mente cuando vemos esa imagen y escuchamos la palabra disciplina? ¿Alguien? Ser Conducirnos constantes correctamente. en alguna, Ser constantes en qué, perdón, Norma, no logro escuchar bien. ser constantes en nuestra vida diaria, en nuestras cosas, en lo que nos propongamos. Muy bien, muy bien. Conducirnos correctamente, hermano. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Vemos la imagen y cuando escuchamos disciplina, ¿qué se nos viene a la mente en ese momento? Quizá va a ser muy cansado, quizá va a ser muy desafiante, ¿verdad? Y como decían nuestros hermanos, ser constantes, ser una persona perseverante en ello. Y es que realmente la disciplina, hermanos, es hacer lo que hay que hacer, incluso si no quieres hacerlo. Eso es algo que es vital en tu formación en el aspecto de ser disciplinado, ¿verdad? Hoy en día un deportista dice, bueno, quizá es muy cansado el tener que practicar el atletismo, pero tengo que hacerlo diario para mantenerme en una condición física y poder ser competitivo en una carrera. Entonces, la disciplina, hermanos, es fundamental. ¿Qué deportista no quisiera estar quizá en su cama, viendo quizá la televisión, comiendo palomitas, ¿verdad? Pero ellos tienen que forjar una disciplina diaria para poder hacer y lograr una meta que se ha propuesto. Entonces, la disciplina es hacer lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No es una opción el decir, no, pues lo hago de esta forma, no. Hay que hacerlo de una forma correcta, incluso cuando no quiero hacerlo. Mantener una vida disciplinada es fundamental para poder desarrollarme y llegar a un objetivo. Ahora, en la siguiente lámina, nosotros podemos ver, hermanos, que llevar una vida devocional disciplinada, ¿sabe a qué se refiere en el ámbito cristiano, en el ámbito de nosotros, en el contexto en el cual nosotros estamos? Llevar una vida una vida devocional disciplinada, hermanos, es mantener el orden para buscar de la presencia de Dios. Repito, llevar una vida devocional disciplinada es mantener el orden para buscar de la presencia de Dios. Es decir, es un comportamiento de continua búsqueda. ¿Sí? Yo tengo la seguridad de que un atleta no puede ganar una competencia si no es constante en su disciplina de ejercitarse todos los días. Si solamente lo hace una vez por semana y la competencia es en un mes, es difícil que él pueda llegar a la meta, es difícil que pueda ganar una competencia. Así es nuestra vida en las cosas de Dios. No solamente en el ámbito secular hay que ser disciplinado, sino también en el ámbito espiritual. Amén. Hay que tener esa disciplina que nos va a orillar a ser una persona consagrada ante Dios. Entonces, mantener un orden para buscar la presencia de Dios es vital para nuestra formación. No son los hechos aislados o monumentos de vez en cuando,
De cada busco a Dios quizá una vez por semana y si puedo, le doy una hora a mi búsqueda con Dios. No, hermano, no es así. No se trata tampoco de emociones que suben y bajan. Se trata de una acción constante de la búsqueda de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, hermanos, nuestra devoción a Dios debe de ser en base a una disciplina bien organizada para buscar a Dios. Así como usted quizás se ha preparado para platicar sobre algún tema en algún momento, quizá en su iglesia, quizá en alguna área donde Dios le permite estar, tiene que prepararse en algo y ser muy constantes en un estudio para poder dar un tema en una lección, quizá. Entonces, así tiene que ser también un orden constante para poder mantenerme en esa búsqueda hacia Dios. Ahora, la disciplina, hermanos, no se limita a la reunión dominical. La disciplina no se limita a algún culto entre semanas. La disciplina se vive diariamente. Es decir, si yo nada más voy a los cultos, quizá, no sé, martes, miércoles, sábados y domingos, un ejemplo, ¿no? A veces hay iglesias que tenemos nada más dos cultos entre semana, otros tres, otros cuatro, pero la disciplina no se limita en eso. Mi disciplina tiene que ser diaria delante de Dios. Es decir, diario tengo que orar, aunque no vaya a la iglesia. Diario tengo que tener tiempos de estudio de la palabra o de meditar en algún pasaje, aunque no vaya a la iglesia. Eh, la iglesia, hermanos, somos tú y yo todos los días. La iglesia somos tú y yo todo el tiempo, aunque no vayamos al templo, pero la iglesia afuera yo sigo siendo iglesia estando en el trabajo, yo sigo siendo iglesia estando en mi casa, estando en la escuela, en la universidad. Yo sigo siendo iglesia, entonces mi disciplina tiene que ser diaria. ¿Sí? Se vive diariamente. Entonces, el cambio o la falta de disciplina se convierte en indisciplina. Repito, la falta de disciplina se convierte en indisciplina. Entonces, hermanos, seguimos en el mismo punto. Entonces, nosotros, al tener esto, hermanos, esto lleva a una persona indisciplinada suele relajarse. Una persona indisciplinada termina de forma libertina. ¿Sí? Esto lleva al líder a un grave problema de comunión con Dios. Si no somos disciplinados en nuestra comunión con Dios, nos lleva a un grave problema en la comunión con Él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermanos, es como el maná del pueblo de Israel. Es necesario buscarlo cada mañana. Sin el alimento, hermanos, el pueblo moría de hambre. Sin el alimento, el pueblo no podía aguantar la temperatura en el desierto, el cansancio. ¿Usted ha caminado alguna vez en arena? ¿Ha corrido en la arena? ¿Cómo se siente? ¿Es ligero tus pies, tus piernas es ligera? No, hermano, te cansas rápidamente. Aquellos que han caminado, que han ido a la playa en algún momento y han intentado correr en la arena por un minuto, te cansas, te agota demasiado a comparación de hacerlo en una tierra, en un campo, ¿verdad? Entonces, el pueblo necesitaba diariamente comer el maná para poder ser ejercitado. Entonces, si ellos guardaban el pan, al día siguiente estaban gusanados, según la Biblia. Entonces, salir a buscar el maná diario constituye un acto de fe, ¿sí? Una búsqueda constante, una necesidad de Dios. ¿Sí? Prácticamente, hermanos, Dios está listo para dar ese maná todos los días, porque la misericordia de Dios son nuevas, no cada fin de semana, todos los días. Pero el hombre debe salir de su lugar de comodidad e ir a buscar ese alimento. Así como tú y yo nos alimentamos físicamente todos los días, desayunamos, merendamos, almorzamos, ¿verdad? Comemos, cenamos y bueno, siempre en el día tenemos que alimentarnos. Si no lo hacemos, nos desnutrimos, podemos llegar a una debilidad física. En el mundo espiritual, hermanos, es lo mismo. Es más, hermanos, el mundo espiritual es más prioritario que el mundo físico, ¿sí? El mundo espiritual es más real que nosotros mismos. La Biblia dice que lo que se ve o lo que se vio se hizo de lo que no se vio. Entonces, hermanos, en el mundo espiritual, como cristianos, debemos de tener una disciplina de alimento espiritual. Y si no lo tenemos, es ahí donde vienen los decaimientos, donde vienen los desánimos, donde vienen
las caídas, los tropiezos. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina espiritual en el caminar en Cristo. Entonces, hermano, una disciplina te lleva a cabo con un fin, ¿sí? En este caso, la disciplina espiritual buscar en intimidad con el Espíritu Santo, ¿sí? Que su poder fluya y que el carácter se forme al Hijo de Dios. Escuchar la voz de Dios y ser obediente a sus mandamientos, hermano. Nosotros vemos que en Gálatas 5, capítulo 22, habla acerca de mantener un orden y de llevar una disciplina en buscar el fruto. Por ejemplo, yo puedo estudiar la palabra de Dios, pero si tú llevas un orden en tus estudios, va a tener un mejor resultado en tu comunión con Dios. Es decir, si yo veo en Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla de estudiar la parte del fruto, ¿sí? Dice, más el fruto del Espíritu empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando yo estudio, hermano, si yo digo, bueno, esta semana quiero estudiar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, hay 9 que marca Gálatas. Y si yo empiezo estudiando el amor, ¿cómo aplica el amor en la vida cristiana? Y empiezo un día a estudiar, ¿sí? Otro día empiezo a agarrarme el gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Qué representa el gozo para la iglesia? ¿Qué representa el gozo del Señor? ¿Qué es eso para mi vida? Y luego al día siguiente, no, pues quiero irme con la paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paciencia? Entonces, hermano, el llevar un orden en mi vida personal para buscar a Dios, eso me va a ayudar a ser mejor creyente y mejor me voy a nutrir de esa palabra. Amén. No es lo mismo leer la Biblia eh, por leer a leer y escudriñar la escritura. Eso me va a ayudar a alimentarme de una manera correcta. Bueno, pero no solamente desarrollo una vida devocional en base a la disciplina, sino también vemos en la siguiente lámina que también se puede desarrollar una vida devocional siguiendo ejemplos, hermano, ¿sí? Siguiendo ejemplos. Y ahorita vamos a ver realmente la vida de algunos personajes bíblicos con respecto a que Dios nos ha dejado en su palabra para poder llevar una vida devocional. Claro que se puede, hay muchos ejemplos. Y el primer ejemplo que hoy quiero hablarles es acerca de Daniel. No sé si le puedes dar siguiente, Martín. Vamos a ver la vida de Daniel. Y la Biblia nos muestra, hermanos, de hecho, si tú vas al pasaje bíblico, eh, vemos que la vida de Daniel tiene muchas enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo, dale siguiente, por favor, Martín. Por ejemplo, vemos que Daniel oraba, ¿sí? Oraba 3 veces al día, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos registra la palabra. Daniel oraba 3 veces al día, hermano, pero su oración era súplica. Su oración era intercesión. Él mantenía una disciplina y devoción con Dios, ¿sí? Él no solamente, el Daniel que vemos en la palabra de Dios no surgió de la nada, no surgió siendo una persona con una convicción firme, no nació Daniel siendo una persona con un corazón de valentía, de gallardía. No. Daniel desarrolló eso en su búsqueda con Dios. Él oraba, dice la Biblia, según los escritos bíblicos, él oraba 3 veces al día, hermano. Y no sé, no sabemos si oraba 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero él oraba 3 veces al día. Y eso nos lleva a tener a relacionar a Daniel, que era una persona que tenía comunión íntima con Dios. Entonces, realmente el profeta, hermanos, supo proteger su vida política. Él era, al final de cuentas, él estaba metido en ese sentido. Más que nada, él entretejió su vida política y su vida espiritual, ¿sí? Al final de cuentas, él siempre llevó de la mano esto. Hizo su responsabilidad secular, pero también hizo su responsabilidad a la par en la vida devocional con Dios. Vio su posición, hermano, vio su posición para como una oportunidad de exaltar a Dios, ¿sí? Y que fuera conocido por los reyes del pueblo. Aunque tenía una función en la vida política de los diferentes reinos, Daniel, dice la historia, hermanos, que se identificó como profeta, no como consejero del rey, ya que su intimidad con Dios era más importante que su posición política. Ahora, eso llevó al grado de arriesgar su vida de tal manera de permanecer en la presencia de Dios. Vemos cómo realmente él fue incluso enviado al foso de los leones,
Y Daniel, al final de cuentas, él, a pesar de que su vida era arriesgada, o la arriesgó en algún momento, él dijo, mi devoción con Dios es fundamental. Si Daniel, hermano, no hubiese tenido una devoción íntima con Dios, el temor, el miedo, hermanos, hubiera propiciado que Daniel eh, re, renegara incluso de su Dios, ¿verdad? O no hiciera caso manteniendo sus convicciones firmes. Pero mantienes una convicción firme cuando tienes una vida devocional con Dios. Y Daniel es un claro ejemplo de ello. Amén. Daniel es un claro ejemplo. Recuerda que siempre el Espíritu Santo está presto. Hermanos, hoy en día, hermanos, tenemos, recuerda, Daniel fue un hombre, fue un profeta de Dios, fue una persona ejemplar. Pero hermanos, en aquel tiempo, ¿sobre quién descendía el Espíritu Santo? Sobre profetas, sobre reyes y sacerdotes. Nada más. Nadie más puede tener acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, el velo del templo ha sido roto. Todos podemos tener acceso a la presencia de Dios. El ejemplo de Daniel es una convicción de que si en aquel tiempo Daniel oraba 3 veces al día, nosotros, hermanos, podemos tener acceso ilimitado hoy a orar, a tener una vida devocional con el Señor. Ese acceso que tenemos hoy no lo tenían en el Antiguo Testamento, pero ahora lo tenemos. Tenemos ese privilegio de poder acceder confiadamente al trono de su gracia, donde encontramos pronto socorro, pero sobre todo donde nuestra vida se fortalece. Pero no solamente Daniel es un gran ejemplo de una vida llena de devoción, sino también vemos en la siguiente lámina, vemos Pablo, ¿sí? Vemos que realmente Pablo, hermanos, era un hombre grande. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que en todo momento se mantuvo firme. Dale siguiente, Martín, por favor. Vemos, hermanos, que la carta, o más bien las cartas de Pablo, son ricas en expresiones sobre su vida de oración. Si tú lees las cartas de Pablo, te das cuenta de que él siempre oraba por la fe, oraba por el amor, por la sabiduría, la fortaleza y la perseverancia. ¿De quiénes? De los creyentes. Porque Pablo no podía estar ahí, él tenía que ir. Era un misionero tremendo este hombre. Entonces él tenía que andar viajando, sembrando, llevando la semilla, el evangelio, pero él dejaba personas para que dieran continuidad a lo que él ya había sembrado. Entonces, Pablo oraba por la fe de los creyentes, oraba por el amor de los creyentes, por la sabiduría que Dios le diera a los creyentes, para que ellos sean fortalecidos y para que ellos perseveraran en el caminar en Cristo, así como por la expansión del mismo evangelio. Entonces, hermano, Pablo era un hombre que llevaba una vida de devoción, era un hombre que oraba incluso en las cárceles cuando lo tenían preso. Él se arrodillaba en la cárcel y él oraba y clamaba a Dios. Entonces, él mostraba un alto, prácticamente un alto sentido de responsabilidad en su corazón por la obra de Dios. Aunado a esto, la relación de Pablo con Dios, hermanos, era tan estrecha que si Dios cambiara algún rumbo de los planes de Pablo, Pablo obedecía sin pensarlo y decía, sí, Señor, dime lo que tú hagas, lo que yo quieras que yo haga y yo lo voy a hacer. Entonces, Pablo tenía su confianza puesta en mí, ¿verdad? Él predicaba el evangelio, aunque en la cárcel, él llevaba su cruz todos los días, no solamente un fin de semana o un día entre semana, todos los días Pablo mantenía su cruz activa, cargándola, y él mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir no es ganancia. ¿Cómo detienes a alguien que tiene una vida devocional con Dios? ¿Cómo detienes a alguien que sabe que si ora Dios lo va a guardar? ¿Cómo detienes a alguien que sabe que si clama a Dios, eh, nada lo va a parar? Entonces, una vida devocional te lleva a tener una convicción firme de quién eres y de quién está contigo. Entonces, Pablo es un claro ejemplo de eso. Pero no solamente Pablo, también vemos otro ejemplo de una vida devocional, y es la vida de Elías, hermano. Entonces, Elías fue un hombre que en todo momento, hermanos, Elías se mantuvo de una manera firme, ¿verdad? De una manera grande. Si le puedes dar siguiente, por favor, hermano. Vemos, hermanos, que Elías vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que, a pesar de su debilidad, de su humanidad, de
de sus situaciones que él pasaba. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque si vemos la vida de Elías, él era un profeta de acuerdo a su testimonio. La Biblia registra que él vivía en la presencia de Dios. Entonces, por su mano se obraron muchos milagros. Por la mano de Elías hubo un resultado de esa intimidad en comunión que él tenía con el Señor. Entonces, algo que llama poderosamente la atención en el caso de Elías, hermanos, es que en su crisis, sí recuerda que él fue un hombre que en algún momento él entró en una crisis tremenda en su vida, ¿verdad? Entonces, cuando estaba en el desierto y él quería morir, él llegó a decir, Señor, Señor, quítame la vida, ¿verdad? Él entró en depresión, fue un hombre que tuvo una crisis tremenda en su vida personal, en su vida física, en todas las áreas, pero dice la Biblia que Dios intervino de una manera especial. Llegó un momento en el que él quería morirse y bueno, a fin de cuentas Dios obró y dice la Biblia que incluso en su agonía, en el momento del desierto, Dios interviene de una manera especial trayendo provisión de alimento físico y envía a los cuervos para que él sea alimentado. Entonces, hermano, esto muestra una relación singular que él tenía con Dios, una amistad, una preocupación que Dios tenía a favor de Elías. Y es que cuando tú tienes intimidad con el Señor, eh, Dios, hermanos, siempre va a, a saber que tú eres su hijo, ¿verdad? Un ejemplo de intimidad también era, no lo registra la lección, pero se me viene a la mente también Job. Fue un hombre que incluso Satanás fue a pedirle, decirle, mira, él te adaba, te adora porque lo tienes así, pero quítale eso. Eh, ¿Hasta dónde tenía la confianza Dios con Job, hermanos? Que incluso dijo, pues adelante, hazlo. O sea, que mi hijo me honra y no me honra por lo que le doy, sino me honra por quién soy para él. Y realmente la vida de Job también nos lleva a entender de que Job tenía una relación íntima con Dios. Hermanos, Dios en su palabra dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Cada vez que tú y yo nos acercamos en devoción, fomentamos una vida de intimidad con el Señor te conoce. Y él dice en su palabra que la comunión íntima de Jehová son con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Eso nos dice un pasaje de la Escritura. Entonces, si tú tienes intimidad con el Señor o comunión con Él va a mostrar realmente ese plan glorioso que tiene para tu vida y hacer de tu vida, de tu liderazgo, una persona que realmente ama la obra de Dios. No solamente Elías, hermano, vivía en la presencia de Dios, sino también vamos a ir viendo ahorita en la siguiente lámina que para poder tener una vida en devoción o desarrollar una vida devocional, eh, hay, podemos seguir algunos ejemplos y el ejemplo que nos da Romanos 12, hermano, versículo 1 y 2, tiene una descripción de la forma y razones para tener una disciplina en la vida devocional. Y fíjese, hermano, el apóstol Pablo prácticamente fue el instrumento de Dios para dejar a la iglesia uno de los pasajes más poderosos. Y eso se encuentra en la carta de Romanos 12. Entonces, vemos, hermanos, que Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe Romanos 12, 1 y 2. Y esto, hermano, tiene una descripción de alguna u otra manera que da razones en la cual se puede obtener una vida devocional con Cristo. Y Pablo inicia diciendo, os ruego, hermanos, fíjate, vamos a ir detallando este pasaje, vamos a ir estructurándolo. Dice, hay un orden bíblico y dice primero Pablo, os ruego, hermanos. Aquí vemos que es una orden, pero al mismo tiempo un ruego divino que Pablo hace a la iglesia. Una necesidad que urge suplir y por tanto es bueno pedir sin límites. Pablo está diciendo, os ruego, hermanos. Pablo está diciendo, por favor, hermanos, se los estoy suplicando, se los estoy pidiendo, se los estoy pidiendo. Hay algo glorioso, hay algo que tiene que llevarlos a que su vida se consagren. Yo ruego que se consagren, empieza a decir Pablo. O sea, él ve la urgencia y la importancia de que todo creyente se consagre
a Dios, teniendo una vida devocional. Y sigue diciendo, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Es el segundo punto de estos 6 que vamos a ver en este pasaje en base al orden bíblico. Él sigue diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Él prácticamente, hermanos, él dice, tienen que ir adelante y presentarse ante Dios de una manera, no de una manera irregular, sino de una manera con humildad, no con altivez, dice Pablo, sino que sean constantes y tengan una actitud de sacrificio, de una ofrenda para Él. Pablo está diciendo, presenta tu cuerpo en sacrificio, conságrense para Dios. Y sigue diciendo el pasaje, que sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Prácticamente, Pablo le está diciendo que su vida sea una ofrenda consciente, una ofrenda limpia, una ofrenda con el objetivo de agradar a Dios, no a uno mismo, porque si realmente nos consagramos para agradarnos a uno mismo, hermanos, no se cumple el fin de llevar una vida devocional. Una vida devocional se convierte en un estilo de vida cuando tú y yo decidimos crecer en nuestra comunión con Dios. Y cuando tú más creces en tu comunión con Dios, más libertad tienes. ¿Sabe, hermano? Uno se da cuenta cómo uno, fíjese, yo lo hablo en el ámbito de la perspectiva pastoral. ¿Cómo una persona se da cuenta que tiene una vida devocional con Dios en su forma de orar? Mira, yo te digo algo. Analiza a una persona que dirige una oración y eso te va a decir si la persona tiene una vida comunión devocional con Dios. Entonces, no hay mayor evidencia cuando tienes una vida devocional con Dios, cuando estás orando. Una persona que ora, te das cuenta si tiene o no tiene devoción con Dios, si tiene comunión o no tiene comunión con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor se traba al orar, a lo mejor no sabe qué decir. Entonces, solamente le doy un tip, ¿verdad? Para que ustedes tengan ese tip y bueno, si a lo mejor nos encontramos en eso, bueno, vamos a orar, oremos, busquemos a Dios, consagrémonos y vamos a ver que nuestra vida va a ser agradable ante Dios y la misma gente va a percibir esto, de que llevamos una vida de oración. Ahora, sigue diciendo el pasaje, capítulo 12, más adelante en la siguiente lámina, dice, no os conforméis, y empieza a entrar en el versículo 2, dice, no os conforméis, dice, prácticamente, hermano, con la mirada puesta en la eternidad y el objetivo de trascender por encima de lo banal, lo pasajero, lo terrenal se queda. Así es como se honra a Dios en la vida devocional diaria. Dice, no se conformen a este siglo, a este mundo. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra, yo no tengo un propósito para dejarlos aquí terrenalmente. Yo quiero que tenga una eternidad conmigo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, no os conforméis este siglo, sino transformaos. Aquí vemos otra palabra importante, clave en este versículo 2. Dice, sino transformaos. Aquí, hermanos, es necesaria la transformación. Es necesario el crecimiento, la superación constante con la cual se logra en comunión con Dios. Y esto va equilibrada con la renovación de una mente conforme a Cristo, en base a lo que dice incluso 1 Corintios 2:16. Realmente, hermanos, nosotros debemos de tener en claro que la transformación se da cuando yo leo la palabra. Si yo leo la escritura, voy a tener una transformación íntima con el Señor. No, ahorita, hermanos, la escritura ha sido revelada, ha sido dada. Ya no tenemos ese miedo de decir, híjole, ahora cómo busco a Dios, hermano, tenemos infinidades de herramientas para poder tener una vida devocional con el Señor. No solamente a través de la oración, sino también a través del estudio de la palabra, a través de una charla amena con alguien sobre algún tema bíblico. Hay muchas formas, hermano, de poder tener comunión con el Señor y que la misma palabra transforme nuestra forma de pensar. Ahora, sigue diciendo el pasaje, transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Bueno, si tú lees la palabra es vida, es un manual donde te hace crecer en tu fe. Y sigue diciendo, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y luego sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Realmente dice, para que compruebes la voluntad de Dios. El propósito, hermano, de la vida devocional es alcanzar tal estrechez en la relación con Dios que sea posible. Prácticamente esto se distingue con claridad cuando tenemos esa en mente que la perfecta voluntad de Dios es la que nos va a dar un crecimiento y tener la disponibilidad para obedecerla sin queja y con gozo, ¿verdad? Cuando tú compruebas la palabra de Dios por ti mismo, yo en algún momento cuando me cansé de que mi vida sea alimentada por la fe de otras personas, yo dije, no, Señor, yo quiero comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y cuando empiezas a hacerlo, hermano joven, te das cuenta de que Dios tiene un plan glorioso y de que Él transforma todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, no solamente para cómo puedes desarrollar una vida devocional, lo haces a través de una disciplina, eh, no solo también acerca de teniendo ejemplos, ¿verdad? Y a lo mejor tú digas, bueno, es que a lo mejor tengo a alguien, a lo mejor tengo a alguien que me inspira a buscar a Dios, a tener una vida devocional, porque veo que aquel hermano busca a Dios y yo quiero hacer lo que él hace, o yo veo que mi pastor lo hace, quiero buscar a Dios así como él lo hace. Pues hay inspiraciones, hermano, que es válida, siempre y cuando te lleve a una vida de intimidad y consagración a Dios. Ahora, no solamente eso, sino también utilizando herramientas, hermanos. Tenemos herramientas como no tienen idea para poder buscar a Dios. Y una de esas herramientas, hermano, prácticamente es que hoy en día existen. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, hermano. Hoy en día existen diferentes herramientas, hermanos, eh, para más que nada, tanto manuales, guías, eh, para llevar a cabo devocionales, ¿verdad? Estos materiales tienen el fin de facilitar el estudio de la palabra y llevar al lector a la reflexión. Y es que uno de los primeros que podemos utilizar como herramienta es la Guía Mundial de Oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es uno de los recursos que puede seguirse y más que nada a través de Internet, que es la Guía Mundial de Oración, a la que si tú te suscribes, puedes recibir boletines mensuales relacionados con la oración. Eso es un tip que se los dejo. Si ustedes buscan en Google Guía Mundial de Oración y te suscribes, mensualmente vas a recibir un manual relacionado con la oración. Pero no solamente tenemos esa herramienta, sino también tenemos la otra herramienta que es CB Clavos. Y esta de CB Clavos, hermanos, es una página que igual, donde ahí aporta, más que nada, te ayuda a que te manden devocionales diarios. Ahí vas a encontrar devocionales diarios. Los devocionales son cortos, son claros, contextuales, concisos, de fácil lectura y bueno, de fácil acceso. Entonces, esa página de CB Clavos te ayuda a que todos los días tengas un devocional diario. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el pastor Santiago, él todos los domingos, bueno, todos los días, perdón, él comparte en su estado un devocional, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor Isaac en Agua de Vida, en este caso, él también comparte, ¿verdad? El pastor Román igual he visto que comparte también devocionales diarios en su estado de WhatsApp. Entonces, hermanos, eso nos ayuda a poder tener meditar en la palabra de Dios. Cuando tú meditas todos los días en la palabra de Dios, por ende te alimentas espiritualmente. Entonces, CB Clavos es otra herramienta para poder tener una vida devocional que nos va a ayudar. Es una herramienta que hay que sacarle provecho. Ahora también YouVersion. También, hermanos, YouVersion igual se encuentra esta aplicación y en esta aplicación vas a encontrar más de 1580 versiones de la Biblia en más de 1000 idiomas y entre otras cosas, ¿verdad? Cuenta con un programa personalizado de estudio bíblico, esta herramienta, en la cual va guiando día con día al lector para tener una lectura, un devocional diario. Entonces, hermano, también hay libros impresos. Esos libros impresos puede ser incluso, hay muchos libros, ¿verdad? De muchos autores que te pueden ayudar a tener una vida
devocional. Hermanos, realmente cuando nosotros tomamos esto y avanzamos en el crecimiento de la palabra de Dios, nos van a ayudar a poder tener un sustento espiritual por generaciones. Son herramientas que nos van a ayudar a tener una vida devocional. Si se quiere utilizar cualquiera de estos recursos, habrá también, hermanos, que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque sobre todo analizarlos, que se tenga una sana doctrina y bueno, que den prioridad a la escritura por encima de apoyo, de yo creo, yo pienso. Hermanos, hay herramientas que nos ayudan a conocer más a fondo lo que es la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, ya para ir concluyendo, hoy en día prácticamente tenemos acceso a la palabra de Dios sin restricción. Hoy en día tenemos acceso a una palabra, a la palabra de nuestro Dios sin restricciones. ¿Sí? Existen infinidad de hermanos de planes de estudio. ¿Sí? E incluso se puede desarrollar un plan de estudio personal. Y ese estudio personal que vaya al ritmo de forma individual, de forma personal. En el caso particular de Latinoamérica y México, hermano, la libertad de fe es amplia. En México tenemos la libertad de culto, tenemos una libertad de expresión y la persecución es mínima, ¿verdad? Hay estados aquí en México que hay persecución. En Chiapas, yo tengo un amigo que es pastor en las zonas muy retiradas de la ciudad, del ámbito, digamos, urbano y del ámbito rural, perdón. Entonces, ellos, me comenta un amigo, un pastor que se llama Gamaliel, él me comentaba de que él se tuvo que salir de ese lugar porque había mucha persecución. Andaban persiguiendo no solamente a los pastores, sino también a cristianos. Entonces, incluso la historia no se ha acabado. El gobierno no ha hecho aún algo sobre ese aspecto en Chiapas, ¿verdad? Pero Chiapas, hermano, realmente es un estado donde es difícil, es muy católico, muy católico y realmente hay persecución todavía ahí. Muy retiradas, muy alejadas de la civilización, pero hay persecución. No pueden con facilidad poder reunirse a estudiar la palabra de Dios, a hacer cultos, porque hay persecución. Y realmente, de hecho, Chiapas tiene historia. En los años 90 hay una película incluso que sacaron que se llama San Juan Chamula, no sé si alguien lo ha visto en alguna vez, y ahí se dan cuenta de las persecuciones que se dio en Chiapas, y fue un hecho verídico, ¿verdad? Gente quemada en sus casas de palma, de madera, quemadas, ahí los encerraban y los quemaban vivos. Entonces, es difícil. Ellos en su momento no tuvieron esa libertad. Hoy en México, gracias a Dios, en todo el país tenemos en su mayoría esa libertad para poder relacionarnos, hacer devocionales, reunirme, estudiar y tener comunión con Dios. Hermanos, muchos esperan una palabra de parte de Dios. Él ya ha dado su palabra. No se ha topado con gente de casualidad que dice, es que estoy esperando que Dios me confirme algo. Y está orando, gloria a Dios por ello. Y a lo mejor está teniéndose a tener que ir a algún evento, alguna campaña para que el predicador o el invitado le hable una palabra de parte de Dios. Hermanos, repito, muchos esperan una palabra de parte de Dios, pero Él ya ha hablado y nos ha dejado su palabra. No hay mayor revelación. ¿Quieres una palabra de parte de Dios? Ora y lee tu Biblia. Y te aseguro que va a ser eficiente lo que Dios te va a dar, que te va a mostrar. No dudo que Dios hable a través de sus siervos, claro que lo hace. Pero cuando tú tienes una vida devocional con Dios, Dios incluso usa ese medio para hablar, para hacer que veas que tiene un propósito grande. Entonces muchos esperan un gran avivamiento, ¿sí? Cuando el motor del avivamiento somos nosotros, hermano. ¿Sí? Dios quiere hacer grandes prodigios y que su nombre sea conocido en toda la tierra. La pregunta obligada que hoy podemos hacernos es, ¿quieres que Dios te use? Bueno, otra pregunta, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Quieres ser un buen líder? ¿Pero estás dispuesto a pagar ese precio para ser un buen líder? La intimidad con el Señor es fundamental. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios en disciplina y con todo el corazón. ¿Sí? Es tiempo de hacerlo. Y de esa forma, hermano, podemos ver en la siguiente lámina, ya concluyendo, podemos ver, hermano, que aquí en México, como dije, tenemos libertad de expresión,
pero en otros países como Corea del Norte, hermano, realmente hay persecución. No puedes leer tu Biblia con tranquilidad. Hoy te puedes ir al parque, te puedes ir a algún lugar público y abrir tu Biblia y leerla, ir a una cafetería y abrir tu Biblia y leerla, pero hay países donde no pueden hacer eso. Aprovechemos esa oportunidad que aún tenemos en nuestro México de poder tener y desarrollar una vida devocional con el Señor. Hermanos, de mi parte, esta es la lección. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo, todavía estamos a tiempo. ¿Hay alguna duda, hermanos, sobre el tema de hoy, sobre la lección? Pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. Si hay alguna duda, pueden hacerlo. ¿No? ¿Quedó claro, Solamente hermano? una pregunta, Pastor Samuel. Sí, hermano. Yo creo que hay quienes, ¿verdad? Tienen esta duda. Eh, ¿Qué horarios? ¿Tiene que haber algún horario en específico o se pueden utilizar ya sea en la mañana o al mediodía o en la noche? Cualquier horario, hermano, se puede implementar un devocional. Es correcto, hermano. La Biblia dice que todo el tiempo es oportuno para buscar a Dios. Entonces, eh, ¿hay algún tiempo específico donde se sienta más la presencia de Dios? No, hermano, todo el día, Amén. en todo momento. Hay, obviamente, depende mucho también en los tiempos que tengas, ¿verdad? Eh, pero he escuchado grandes testimonios de personas que dicen, no, pues a las 3 de la mañana a mí se me acomoda para tener una mejor intimidad con el Señor. Y es válido, puedes hacerlo. No hay un horario específico, pero al final de cuentas Dios te va a guiar a que uno decida en qué tiempos puedes orar a Dios. A lo mejor a uno dice, no, pues a mí me gusta más en las mañanas. Otro dice, no, pues a mí me gusta más en las tardes, en las madrugadas, en las noches, antes de dormir, hago mi devoción. Adelante, hermano. Eh, Tú tienes que crear tu ambiente para tener esa intimidad con el Señor. En los tiempos, Dios va a estar hablando en todo tiempo. Así que, muy bien, hermano, gracias, hermano, Teo, por esa pregunta y esa es sería mi respuesta de forma personal, ¿verdad? Crea un ambiente de adoración personal y devocional. ¿Se considera, pastor, también que es disciplina? Sí, de hecho, el tener una disciplina como la lección nos ha dicho es fundamental para un desarrollo y un mayor crecimiento. Si fomentamos una disciplina devocional, nos va a ayudar, primero, a crecer, segundo, a comprobar la voluntad de Dios, si tenemos una disciplina. Ok, pastor. Bueno, esas son todas mis preguntas. Muy bien, ¿alguien más, hermano? ¿Quiere preguntar algo? Adelante, hermanos, anímense. Estas clases son muy importantes, muy interesantes, porque en relación a lo que se está viendo ahorita en esta clase es cómo vamos a darnos cuenta si el reflejo de lo que nos indica esta clase nos hace ver qué tan cercas y qué tan lejos estamos de Dios. Es muy importante si existe alguna duda o algún comentario. Ahorita está nuestro pastor Samuel para poder ayudarnos, orientarnos y bendecirnos a través de la experiencia y el conocimiento que él ha adquirido, porque conocemos a nuestro pastor Samuel que él escudriña la palabra, lee, estudia, y él está ahorita a disposición para poder atender cualquier duda, cualquier comentario. Así que le animo, hermano, hermana, si tiene dudas, es momento de hablarlo y así a todos nos va a ayudar también, por si no teníamos esa duda, posiblemente pues a lo mejor sí existía, pero no nos dimos cuenta y nos vamos a enriquecer todos al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Adelante. Hermano, bueno, yo quisiera hablar, si me escuchan? Amén, hermana. Bueno, en cuanto a la disciplina, hermano, pienso que la disciplina es como la llevaba el profeta Daniel. Tal vez también, bueno, pues él era judío, ¿verdad? Y llevaba una disciplina, por eso se dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y una de las cosas también es que he visto, ¿verdad?, que los árabes también tienen una disciplina para orar.
Y no importa dónde estén. Yo comentaba hace rato con mi esposo una vez que estábamos en un aeropuerto de Estambul, porque ahí es un lugar donde hay muchas personas de muchos países, llegan muchas personas de muchos países. Entre esos personas son árabes, son judíos, y me acuerdo que en esa ocasión nosotros llegamos a un horario, no sabía yo a qué horario era, porque obviamente los horarios de aquí de México, de acá de nuestro lado a aquel lado son muy diferentes. Cuando aquí es de día, ya es de noche. Así es que no sé qué horario era, pero me asombré que estábamos allá en pleno día, no sé qué horas eran, pero un hombre sacó así como una alfombrita, la tendió ahí en el suelo y se postró, no le importó que la gente estuviera pasando, no le importó si la gente lo estuviera viendo, no le importó nada de eso, nada más se apartó a un rincón, puso su mantita ahí y él se postró, me imagino que era árabe. Entonces yo pienso que ellos tienen disciplina para orar. Y yo pienso que eso es la disciplina, tener un horario, y hacerlo, como disciplina. Es como cuando tú te metes, a hacer, por decir, una dieta, que tú te tienes que disciplinar y te dicen, es que tiene que comer estos alimentos a estas horas y a estas horas. Entonces es una disciplina, ¿verdad? El estar comiendo a esa hora. Entonces, nosotros como cristianos, yo pienso que también necesitamos hacernos esa disciplina de en qué momento voy a buscar a Dios y que ese momento sea especial para buscar a Dios, que nada nos mueva de dejar de hacerlo, ¿verdad? En ese momento, de leer su palabra, de orar, de interceder, pero que siempre sea ese momento que nosotros hemos separado para estar a solas con Dios. Y hacer esa disciplina. Y es como decía el expositor, ¿verdad? Cuando dejas de hacerlo, te relajas. ¿Y qué pasa cuando te relajas? Pues pierdes la comunión con Dios y pueden venir consecuencias. O sea, sales como quien dice de la cobertura de la oración, donde el enemigo puede ser blanco hacia ti, porque has dejado esa comunión con Dios. Entonces, yo pienso que esa es la disciplina y es la disciplina que nosotros como cristianos también debemos de hacerlo, ¿verdad? También. Si otros pueden, nosotros, ¿por qué no? Así es. Sí, sí, realmente, hermana, lo que comentaba la hermana Eva, ¿no? Realmente los musulmanes, en donde estén, ellos se postran a orar a Alá. Entonces, realmente, ellos tienen una disciplina. Si nosotros, hermanos, que tenemos la verdad, tenemos a un Dios real, poderoso, todopoderoso, eh, eh, no fomentamos esa disciplina en nuestra vida, ¿sabe? La disciplina nos compromete a buscar más a Dios. Ser disciplinado nos compromete a crecer en nuestra fe. Y todo va de la mano. Oramos, leemos la palabra. Y quiero, si me apoya el hermano Martín con la siguiente lámina, ya tengo un pasaje que a mí me asombra mucho y es un pasaje que tiene una promesa tremenda para todo creyente. Dice la palabra de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le habla Dios a Josué, sino que de día y de noche, fíjate lo que dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, a ver, viene una consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermano, tenemos una premisa fundamental en este pasaje bíblico, en esta porción bíblica. Si nosotros meditamos en Dios, leemos su palabra, las escudriñamos y los guardamos en nuestro corazón y lo hacemos, lo llevamos a la práctica, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, una vida devocional es parte de nuestro ADN como iglesia. Es
parte de nuestra identidad. Una vida devocional tiene que ser un estilo de vida como pueblo de Dios. Así que nuestro consejo es ánimo en el camino del Señor, fomenten la vida devocional y les aseguro que va a haber un cambio tremendo en su perspectiva como cristiano. Va a haber un cambio radical en su perspectiva como iglesia. Entonces, si lo haces, se va a dar cuenta, hermano, de que la vida cristiana es más allá de solo congregarme entre semana o fin de semana. Es una vida, es un estilo de vida como hijo de Dios. Así que mi consejo, hermano, busquen a Dios siempre. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Entonces, hagámoslo, busquemos a Dios siempre. Buscar a Dios tiene grandes recompensas y beneficios, no solamente eternos, sino también terrenales. Por eso el pasaje dice, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Mis hermanos, es una oportunidad que hoy Dios nos da para seguir alentándonos unos a otros a buscar y a desarrollar una vida devocional. Hermanos, por mi parte es todo. Qué gozo es. Gracias por aquellos hermanos que pudieron compartir, pudieron enriquecer, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, todo esto. Entonces, realmente, repito, la vida devocional es algo que se practica, es algo que se tiene que hacer y es una disciplina. Ahorita una hermana comentó ahorita, ¿verdad? Dice, bendiciones, hermano, qué buen mensaje, gracias por recordarme que aunque me dé flojera, debo obligarme a buscar siempre a Dios. Y es que sí, hermana, eso, créame que creo que nos pasa, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Humanamente, la Biblia dice que nuestra carne es débil, no quiere nada, nuestro espíritu está presto, ¿verdad? Nuestra carne no quiere, nuestra carne quiere que levantarse en la madrugada, no, hombre, está durmiendo ahí con el aire o con el climita, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, es una disciplina y vamos a forjarnos. Ahora sí que dice la Biblia que esto es de valientes, ¿verdad? Esto es los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces, hermanos, eh, claro que es difícil, pero no es imposible. Tenemos al Espíritu Santo que nos alienta y nos fortalece a doblegar nuestra vida. Y créeme que cuando nuestra oración y devoción se convierte en un estilo de vida, Dios respalda su promesa y vienen bendiciones de parte de él. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Dejo el lugar con nuestro hermano Octavio. Creo que hay tareas que hacer, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Pastor Samuel González, por la clase perfectamente bien explicada. Y hermanos, hay una pregunta, la pregunta del millón. Esta pregunta en ocasiones la hago cuando se habla en relación al mismo tema, en el discipulado que damos todos los domingos o los martes. La pregunta del millón, y solamente se la va a contestar en su mente, y es la siguiente. La pregunta es... ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado en oración a Dios los últimos 5 días que han pasado, que hemos vivido? Entonces, allí usted se la va a contestar esa pregunta en su mente. ¿Cuánto le hemos dedicado a la lectura bíblica y cuánto le hemos dedicado a la oración en los últimos 5 días que hemos pasado? Es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué tanto amamos a Dios, qué tanto nos interesa Dios, qué tanto es verdad si realmente creo en Jesús. Entonces, esa pregunta nos la contestamos en nuestra mente y de esa manera nos vamos a dar cuenta qué tan lejos o qué tan cercas podemos estar realmente de Dios. Ahora sí, nos pasamos a la tarea, hermanos. La tarea es algo muy simple, muy sencillo. Es eh, de todos los devocionales considerados durante la clase, hay que seleccionar uno. Y aparte de seleccionar uno, hay que desarrollarlo. Es decir, hay que vivirlo. Por ejemplo, si nos vamos a la página 124, en la parte de arriba dice siguiendo ejemplos. Está el ejemplo de Daniel, está el ejemplo de Pablo y está el ejemplo de Elías. De tal manera, hermanos, que esos ejemplos que hemos visto, que nuestro pastor Samuel González mencionó, de esos tres hay que seleccionar uno con el que nosotros nos sintamos identificados. De tal manera que cuando seleccionemos uno de esos tres, eh, la tarea consiste, la mitad de la tarea es seleccionar uno y la otra mitad es desarrollarlo nosotros todos los días.
¿Saben qué? Por ejemplo, si yo selecciono la de Pablo, según lo que me dice aquí, cómo vivía Pablo, es decir, no vamos a hacer exactamente lo que ellos hacían, pero sí la devoción que ellos tenían, cómo es que ellos buscaban a Dios. Por ejemplo, si yo busco o yo selecciono la de Pablo, yo voy a estudiar la vida de Pablo. Si usted selecciona la de Elías, va a investigar cómo era Elías, quién era Elías y cómo él tenía su devoción o él manejaba sus devocionales delante de Dios, en qué momento buscaba a Dios en oración, en qué momento meditaba en el Señor. Y si usted elige a Daniel, exactamente lo Dios. Entonces, esos ejemplos de esos tres, vamos a seleccionar uno. Y como les acabo de mencionar, al momento de seleccionarlos, vamos a desarrollarlos viviéndolo nosotros según hayamos nosotros seleccionado. Así es que, hermanos, esa es la tarea. En una hoja vamos a poner, yo elijo el ejemplo A o el ejemplo B o el ejemplo C, según corresponda. Le tomamos una foto y la subimos para que forme parte de nuestras tareas, pero donde ya nosotros como maestros y como encargados del DEC de agua de vida, ya no podemos nosotros ser dioses, es decir, no vamos a poder nosotros saber realmente si usted tiene un devocional o no lo está cumpliendo. Es ahí donde Dios nos va a ver a cada uno de nosotros, porque yo también esta tarea me la llevo, la tengo y la voy a hacer porque nos va a beneficiar en nuestras vidas. Así es que es ahí donde Dios ya es el que nos va a calificar, hermanos. Esta tarea no la calificamos nosotros, la va a calificar Dios. Amén. Dios la va a calificar. Usted selecciona un devocional de los tres y lo va a desarrollar en su vida diaria. Y aquí quien la va a calificar es Dios, porque Él es el que se da cuenta realmente si tenemos o no tenemos un devocional. Y es ahí donde yo Hermano, creo. Amén. Adelante. sí, hermano, ahí en el punto número 1, al final de ese punto viene un ejemplo de devocional. Igual Sí, también se pueden basar en ese devocional que viene oración y lectura bíblica, sí, sí. intercesión, ¿por quién vas a interceder? Ujú. Vas a meter ahí adoración a Dios, Sí, 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 sí. Sí, este, y ahí no sé si estás ayunando, consagrar el ayuno que estás haciendo, decirle a Dios, aquí está mi ayuno y todo, ¿verdad? Y sí, sí, sí. también dice tiempo para escuchar a Dios, o sea, dejamos de hablar para que Dios hable a nuestro corazón, ¿verdad? Después Ujú. de que hemos orado. Sí, es correcto, hermana. Mire, lo que viene siendo la materia número 3, hermanos, está dedicado 100% a lo que viene siendo una vida devocional de nosotros como líderes. Está 100%, esta materia está enfocada a los principios de cada uno como cristianos, de cada uno lo que debemos de hacer. Y de lo que hemos visto principios de devocional. Y nos han enseñado en relación a la oración, en relación a la adoración, a la comunión, lectura bíblica, la intercesión y el ayuno. Eso es lo que hemos escuchado en las últimas cinco, seis clases. Las últimas 6 clases hemos visto principios devocionales en los que nos han enseñado cada una de estas secciones, por así decirlo. Oración, adoración, comunión, lectura bíblica, intercesión y ayuno. Así es que, hermanos, evidentemente cuando yo tengo un devocional, todo esto tiene que estar incluido. Por ejemplo, los hermanos y hermanas que ya seleccionaron un día para ayunar, eh, lógicamente es un día no para cumplir solamente en la semana que se nos dijo. Esto es de siempre. Amén. O sea, si yo elegí el día martes, es hasta que me muera, hermanos. Así, o sea, dando ese ejemplo, ¿verdad? Hasta que yo me muera, voy a seguir
el día martes ayunando. Y si yo elegí un día para intercesión, ese día lo voy a utilizar hasta que me muera. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, como bien lo decía nuestro pastor Samuel González, los devocionales, el cristiano que, o las personas que no tienen devocionales, las personas que no leen la Biblia, que no tienen oración, que no tienen ayuno, que no tienen devoción por Dios, búsqueda de Dios, significa que no son cristianos. Amén. Y nosotros somos cristianos, entonces, ¿qué significa? Que nosotros, dentro de la devoción que tenemos hacia Dios, tenemos todos estos principios devocionales, estos principios como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, dentro de los devocionales que se han dado como ejemplo ahorita, vamos a seleccionar uno. Dijo Jesús, no dejando de hacer lo demás, como lo habíamos mencionado. Si ya elegimos un día para ayunar, otro día para intercesión, y etcétera, etcétera, así como se nos ha puesto, eso ya es de siempre. Es decir, nosotros seleccionamos un día, pero eso va a ser ya para siempre, hermanos, para siempre. O sea, la, la indicación o el consejo es ese, que sea para siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplamos y desarrollemos un devocional de estos, como los que tenía Elías, como, imagínense, Elías, nada más de escuchar el nombre de Elías, el profeta Elías, no era cualquiera, no era cualquier persona. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué Dios en qué lo usó? Y en qué Elías también tomó la decisión de hacer hasta cumplir con una disciplina. Entonces, solamente de mencionar al profeta Elías, si nosotros tenemos estos devocionales en nuestras vidas todos los días, vamos a llegar a ese nivel, hermanos. Pero si, por ejemplo, si yo me pongo a orar por un enfermo y el enfermo en lugar de sanar se enferma más, ¿qué significa? Pues no hay devocional, no tengo, estoy seco. Es como decía nuestro pastor Samuel, a veces, si no es que siempre, solamente con el hecho de escuchar a alguien orar, te das cuenta si tiene un devocional hacia Dios, qué tantas palabras, qué tanto está sumergido en la presencia de Dios, que la misma palabra que ha leído de la Biblia empieza a sumergirse, empieza a salir de los labios. Amén. Si yo leo Biblia, cuando yo oro, va a salir Biblia de mis labios. Cuando yo platique, cuando tenga conversaciones, va a salir Biblia de mis labios. Y ya voy a dejar de hablar de La Rosa de Guadalupe, voy a dejar de hablar de Terminator 2, voy a dejar de hablar de Tigres, voy a dejar de hablar todo ese tipo de cosas. Ahora mis labios van a hablar Biblia, van a hablar de Dios, van a hablar de Jesús, van a hablar de lo eterno, del reino de Dios. Así es que, hermanos, esta es la tarea, solamente seleccionar una y vivirla, desarrollándola, hasta que lo que nos reste de vida, hermanos, esa es la tarea, hermanos. Y ahí el único que nos va a poder calificar es Dios, porque Él todo lo ve y en todo lugar está. Así es que, hermanos, adelante, sigamos adelante. Les informo, hermanos, que estamos a 9 clases para terminar. Ahí le pido a mi hermano Martín que me corrija en dado caso de que esté yo cometiendo, dando una información equivocada, pero ahorita vamos en la lección 7 y nos falta una, la última. Nuestro hermano Mike Lagos la va a dar el próximo lunes. Qué bendición, hermanos, también. Qué privilegios nos da Dios. El hermano Mike Lagos va a dar la última clase en relación a la materia 3. Y de las otras materias que faltan, que es la 4 y la 5, son 8 clases en total, más la que falta de estas son 9. 9 clases, hermanos, y terminamos, nos graduamos, pero para eso es necesario terminar las tareas, las que tengamos pendientes de materia 3, para no rezagarnos y poder salir en tiempo y en forma. Así es que, hermanos, más de la mitad, ya no estamos, o sea, ya el camino que nos resta es poquito, así es que adelante, los motivamos, mi hermano Martín, un servidor, los pastores de Agua de Vida,
quienes siempre están al pendiente de ustedes, de lo que viene siendo SDIM. Así es que adelante, hermanos, sigamos adelante y Dios bendiga a nuestros pastores, Samuel González, nuestro pastor Claribel también, que ellos están dispuestos y es un privilegio para nosotros tenerlos también como maestros dentro de lo que viene siendo escuela para líderes, amén. Así es que vamos a orar, hermanos, y para eso le voy a pedir a mi hermano Martín que si él tiene algo que decirnos, diga los últimos comentarios y ore para ser despedidos. Adelante, Martín. Dios me los bendiga a todos.